16 médicos no logran salvar al bebé de la multimillonaria. Hasta que el faccinero negro hizo lo impensable. Está sufriendo otra crisis. Los monitores chirriaban. 14 médicos rodeaban la incubadora, gritando órdenes contradictorias entre sí. Una niña de 11 días yacía moribunda, mientras hombres con títulos de Harvard y Oxford se peleaban por su pequeño cuerpo como lobos por una presa. Vivian Ashford pesaba 2,5 kilos. Su familia tenía un patrimonio de $60,000 millones, y ni un solo centavo de esa fortuna podía impedir que su piel se volviera gris. Administren otra ronda de antibióticos. Ya lo hemos intentado, no es sepsis. Entonces, ¿qué es? Nadie tenía una respuesta. En un rincón de la habitación, Victoria Ashford agarraba a su esposo Theodore con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. Llevaba 3 días sin dormir. Había llamado a todos los especialistas que el dinero podía comprar. Todavía quedaban 2 más por llegar, uno de Berlín y otro de Tokio. Pero a su hija se le acababa el tiempo. Fuera del caos, en el pasillo que nadie vigilaba, un hombre empujaba un carrito de limpieza. Marcus Whitfield tenía 32 años. Era negro. Trabajaba como conserje en el turno de noche del hospital más exclusivo de Manhattan. Llevaba 4 años trabajando allí. En todo ese tiempo ningún médico le había mirado a los ojos. Ninguna enfermera le había preguntado su nombre. Era el hombre que hacía desaparecer la suciedad, y esperaban que él desapareciera con ella. Marcus se detuvo frente a la puerta entreabierta de la habitación 312. No debía estar en esa planta. El pabellón Ashford, el ala privada cuya construcción había costado $200 millones, estaba por encima de su nivel salarial. Pero algo lo había atraído allí esa noche. Una sensación que no podía nombrar. Entonces lo olió. Dulce. Demasiado dulce. Como miel mezclada con algo podrido debajo. La voz de su abuela resonó en su mente, repentina y clara. Esa de ahí, cariño, hermosa como el pecado y mortal como él. Marcus sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Conocía ese olor. A través de la rendija de la puerta, más allá de la pared de batas blancas y rostros desesperados, lo vio, un jarrón de cristal en el alféizar de la ventana. Flores blancas con forma de campana, con delicadas venas moradas que recorrían los pétalos. Las flores que su abuela le había enseñado a temer. Las flores que estaban matando a ese bebé en ese mismo momento. Y ni un solo genio en esa sala tenía la menor idea. Marcus Whitfield aprendió a ser invisible antes de aprender a atarse los zapatos. Creció en Thibodaux, Luisiana, en una casa de madera que crujía con cada ráfaga de viento. Su madre tenía 3 trabajos que nunca eran suficientes, así que su abuela Odell lo crió, lo alimentó, lo educó y lo convirtió en el hombre en el que se convertiría. Odell Whitfield era partera, curandera, guardiana del conocimiento transmitido a través de generaciones de mujeres negras que tuvieron que aprender medicina por su cuenta, porque ningún médico blanco cruzaba las vías del tren para ayudarlas. «Este conocimiento viene de muy lejos, Marcus», le dijo una vez, sosteniendo un cuaderno encuadernado en cuero lleno de ilustraciones dibujadas a mano, de mujeres que llegaron aquí encadenadas y tuvieron que sobrevivir con nada más que lo que llevaban en sus cabezas. Ella le enseñó a reconocer las plantas por su olor, por su tacto, por la forma de sus hojas. Le enseñó qué raíces podían bajar la fiebre, qué corteza podía aliviar la tos, qué flores podían matar a un hombre adulto en cuestión de horas. «Los médicos de sus lujosos hospitales no aprenden esto», le dijo. «No lo necesitan, pero nosotros sí, siempre lo hemos hecho». Odell murió cuando Marcus tenía 19 años. Murió en un hospital. La amarga ironía de aquello nunca lo abandonó. Ella estuvo sentada en la sala de urgencias durante 6 horas, agarrándose el pecho, mientras las enfermeras pasaban a su lado como si fuera un mueble. Cuando por fin alguien la miró de verdad. Ya era demasiado tarde.
Marcus llevaba esa herida del mismo modo que ahora llevaba su uniforme azul marino. Todos los días, en silencio, invisible. 4 años en el Lenox Memorial Hospital. 4 años limpiando habitaciones que costaban $15,000 la noche. 4 años fregando suelos que reflejaban candelabros de cristal. Y en todo ese tiempo, ni una sola vez un médico lo había mirado a los ojos. Ni una sola vez nadie le había preguntado qué pensaba. Era el hombre que hacía desaparecer el desorden. Nada más. Pero esa noche, de pie frente a la habitación 312, con ese dulce veneno llenándole los pulmones, Marcus sintió que algo cambiaba dentro de él. Una puerta que llevaba años cerrada se abría. La voz de su abuela le susurró desde la tumba. Si sabes algo que puede salvar una vida, cariño, habla. No importa si se ríen. Habla. Porque llevar ese silencio mata una parte de ti que no vuelve. Marcus apretó el mango de la fregona hasta que le dolieron los nudillos. Sabía lo que eran esas flores. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? 3 días antes, Marcus estaba puliendo el piso del pabellón Ashford cuando llegó el envío. Un magnífico arreglo. Flores blancas con forma de campanas, delicadas venas moradas que recorrían cada pétalo, expuestas en un jarrón de cristal que probablemente costaba más de lo que Marcus ganaba en un mes. Todo parecía sacado de una revista. La enfermera sustituta de guardia, una joven que cubría el turno de otra persona, dudó cuando el repartidor se lo entregó. No se permiten flores en las habitaciones de los recién nacidos, dijo, mientras revisaba los protocolos en su tableta. Es la política del hospital. Fue entonces cuando Victoria Ashford apareció en el pasillo. Se movía como alguien a quien nunca le habían dicho que no en toda su vida. Ropa de diseño, cabello perfecto, el tipo de confianza que proviene de generaciones de riqueza. Es un regalo de mi cuñada Cecilia, dijo Victoria. Su tono no era de pregunta, sino de información. Ponlo en el alféizar de la ventana, donde pueda verlo desde la cama. La enfermera obedeció al instante. Marcus observaba desde un rincón, pasando un trapo por el zócalo. Cuando el repartidor pasó junto a él, una oleada de fragancia le llegó a la nariz. Dulce, casi empalagosa. Algo se agitó en el fondo de su mente. Un recuerdo que intentaba aflorar. La voz de su abuela, lejana y apagada, diciendo algo importante sobre unas flores que parecían campanas. Pero el recuerdo no se aclaraba. Marcus se detuvo. Pensó en decir algo. Pero, ¿qué decir? ¿A quién? Él era el conserje. Estas personas gastaban en una sola noche en este hospital más de lo que él ganaba en medio año. Tenían títulos y cargos y respeto. Él tenía una mopa y un uniforme que lo convertían en un mueble más. ¿Quién lo escucharía? Marcus bajó la cabeza, se tragó su inquietud y siguió fregando el piso. El ramo estaba en el alféizar de la ventana, a 1 metro del recién nacido que dormía, liberando su perfume en el aire que ella respiraba. Y nadie le dio importancia. La alerta azul llegó a las 3:47 de la mañana. Marcus estaba en el sótano, vaciando los botes de basura del laboratorio, cuando su radio cobró vida con un crujido. Pabellón Ashford. Todo el personal disponible, alerta azul pediátrica. Repito, alerta azul pediátrica. No debía subir allí. No era su piso. No era asunto suyo. Pero algo lo empujó hacia las escaleras de todos modos, un presentimiento que se negaba a callar. Cuando llegó al 3er piso, el pasillo era un caos. Las enfermeras corrían con el equipo. Los médicos gritaban órdenes por teléfono. A través de la puerta abierta de la habitación 312, Marcus vio una pesadilla. La pequeña Vivienne yacía en su incubadora, rodeada de máquinas que emitían alarmas. Su diminuto cuerpo tenía un aspecto extraño. Su piel había adquirido un color ceniciento. Una docena de especialistas se agolpaban a su alrededor, discutiendo, realizando pruebas, fracasando. Y allí, en el alféizar de la ventana, bañado por la fría luz de los monitores,
El ramo de flores blancas seguía desprendiendo su dulce perfume en el aire. El recuerdo golpeó a Marcus como un puñetazo en el pecho. Gloriosa superba, lirio glorioso. El cuaderno de su abuela. Página 47. Una ilustración dibujada a mano de flores exactamente iguales a estas, con su cuidadosa letra debajo. Tan hermosas como el pecado y tan mortales como él. Todas sus partes son venenosas. La toxina entra a través de la piel, a través del aire. Un niño no tiene ninguna posibilidad. Colchicina. Ese era el nombre del veneno. Atacaba el corazón, la sangre, todos los sistemas del cuerpo, y era casi imposible de detectar a menos que se supiera exactamente qué buscar. Marcus se quedó paralizado en la puerta, observando a 14 brillantes médicos buscar respuestas en la sangre, los órganos y el ADN de la bebé. Ninguno de ellos miró las flores. Ninguno de ellos olió lo que él olió. La voz de su abuela volvió a resonar. Habla, nena, habla. Pero hablar significaba arriesgarlo todo, su trabajo, la medicina de su madre, su renta. Toda su vida dependía de un sueldo que podría desaparecer en el momento en que abriera la boca. Marcus sintió que le temblaban las manos. Las siguientes 6 horas trajeron consigo un desfile de credenciales que habrían impresionado a cualquiera. El doctor Harrison Webb, cardiólogo pediátrico de Johns Hopkins, llegó en helicóptero privado a las 5:15 de la mañana. Su reputación le precedía. Había salvado a bebés a los que otros médicos habían dado por perdidos. Examinó a Vivian durante 40 minutos. Le hizo 3 pruebas cardíacas diferentes y no encontró nada malo en su corazón. La doctora Yuki Moritani aterrizó desde Tokio a las 7:30 de la mañana, bajando de un jet privado que le había costado a la familia Ashford $90,000. Estaba considerada la mejor neonatóloga de Asia. Revisó todas las ecografías, todos los análisis de sangre, todas las mediciones tomadas desde el nacimiento de Vivienne. Su conclusión: la bebé se está muriendo, pero no puedo decirles por qué. Al mediodía, 14 especialistas llenaban la sala: inmunólogos, toxicólogos, genéticos, expertos en enfermedades infecciosas. Cada uno de ellos había volado desde un rincón diferente del mundo. Cada uno aportó teorías que se desmoronaron tras ser sometidas a prueba. Sepsis. Los antibióticos no surtieron efecto. Defecto cardíaco. El ecocardiograma mostró un corazón sano. Reacción autoinmune. Los inmunosupresores no surtieron efecto. ¿Trastorno genético? El análisis de ADN de urgencia dio negativo. 2 médicos más seguían en tránsito, entre ellos el doctor Ernst Gruber, un toxicólogo de Berlín cuyo vuelo se había retrasado 2 veces. Pero la esperanza se desvanecía rápidamente. Marcus había encontrado motivos para quedarse en la 3ª planta toda la mañana. Fregó la misma sección del pasillo 4 veces. Vació cubos de basura que ya estaban vacíos. Movió su carrito de un lado a otro, mirando a través de los reflejos en el piso pulido. Las flores estaban a 1 metro de la incubadora. Sus pétalos habían comenzado a marchitarse ligeramente, curvándose en los bordes, pero seguían liberando ese dulce veneno en el aire, el mismo aire que respiraban todos los médicos, que inhalaban todas las enfermeras, que llenaba los pequeños pulmones de un bebé moribundo. Marcus quería gritar. Estos hombres y mujeres tenían títulos de Harvard, Stanford, Oxford. Habían publicado artículos, ganado premios y salvado cientos de vidas. Buscaban respuestas dentro del bebé, pruebas de vanguardia, tratamientos experimentales, medidas desesperadas. Pero ninguno de ellos miró el alféizar de la ventana. Ninguno de ellos cuestionó las flores. ¿Por qué iban a hacerlo? Las flores eran decoración. Las flores eran inofensivas. Las flores estaban por debajo de su atención. Al igual que Marcus estaba por debajo de su atención. Victoria Ashford no se había separado de su hija en 3 días. Su ropa de diseño estaba ahora arrugada. Su cabello perfecto se había despeinado. Sostenía la mano de Theodore como una mujer que se ahoga,
y cada vez que un nuevo médico negaba con la cabeza, algo en sus ojos moría un poco más. «Por favor», oyó Marcus que susurraba. «Que alguien me diga qué le pasa a mi bebé». Apretó la fregona con tanta fuerza que se le entumecieron los dedos. Él lo sabía. Sabía exactamente qué le pasaba, pero saberlo y decirlo eran dos cosas diferentes. Marcus huyó al sótano. Allí abajo había un armario de suministros, su santuario secreto, el único lugar del hospital donde nadie iba nunca a buscarlo. Detrás de los productos de limpieza industriales, pegada al interior de un armario metálico, guardaba una fotografía de su abuela. Odell Whitfield a los 63 años, de pie en el porche de su casa en Thibodaux, con su vestido de domingo y una sonrisa que iluminaba la habitación. Murió 4 meses después de que se tomara esa foto. Marcus se sentó en el frío suelo de cemento, sosteniendo la fotografía con manos temblorosas, y dejó que los recuerdos lo inundaran. Verano de 1999. Tenía 8 años y estaba sentado en el porche de su abuela, mientras el sol de Luisiana se fundía en el horizonte. Odell tenía su cuaderno de cuero abierto en su regazo, el de las páginas amarillentas, lleno de dibujos y notas en una mezcla de inglés, francés criollo y algo más antiguo que ella nunca explicó. «Todas las plantas tienen un espíritu, cariño», le dijo, mientras su dedo trazaba las ilustraciones. «Algunas quieren curar, otras quieren hacer daño. Una persona sabia aprende a distinguir la diferencia». Pasó a una página cerca del centro. Un cuidadoso dibujo de flores con forma de campana, blancas con vetas moradas, rodeadas de advertencias escritas con tinta roja. «Gloriosa», dijo. «Lirio glorioso. Bonito, ¿verdad?» El joven Marcus asintió. «Bonita como una mentira», continuó Odell. «Cada parte de esta planta es venenosa, las raíces, las hojas, los pétalos, incluso el polen en el aire. Contiene algo llamado colchicina. Ataca primero a la sangre, luego al corazón y después a todo lo demás». ¿Cómo lo curan los médicos? Odell se rió, un sonido triste, no alegre. «La mayoría de los médicos ni siquiera saben lo que es, cariño. Nunca tuvieron que aprenderlo. Ven a un paciente moribundo, le hacen pruebas y se rascan la cabeza mientras se acaba el tiempo. Pero nosotras lo sabemos. Las mujeres como yo siempre lo hemos sabido, porque nadie más iba a salvarnos». Marcus se quedó mirando la fotografía hasta que las lágrimas le nublaron la vista. «¿Qué hago, abuela?», susurró a la habitación vacía. «¿Qué hago?». Su voz le llegó, clara, como si estuviera sentada a su lado. «Si sabes algo que puede salvar una vida, habla. No importa si se ríen de ti, no importa si te echan, habla, porque llevar ese silencio mata una parte de ti que no vuelve». Marcus se secó los ojos con el dorso de la mano. Sabía lo que tenía que hacer. La pregunta era si tendría el valor para hacerlo. Marcus subió las escaleras lentamente. Cada paso era una guerra dentro de su pecho. Lo que estaba considerando era una locura. Lo entendía claramente. Un conserje negro sin terminar la preparatoria, entrando en una sala llena de los médicos más destacados del mundo, para sugerir un diagnóstico que ellos habían pasado por alto. Se reirían de él. Llamarían a seguridad. Lo echarían del hospital y se asegurarían de que nunca volviera a trabajar en el sector sanitario. Y ese trabajo, este trabajo, lo era todo para él. El sueldo del Lenox Memorial pagaba el alquiler de su pequeño apartamento en el Bronx. Pagaba los medicamentos de su madre, los que la mantenían en pie a pesar de años de trabajar hasta la extenuación. Era el delgado hilo que mantenía unida toda su vida. Si perdía ese trabajo, ¿qué pasaría entonces? ¿Quién lo contrataría? Un conserje de 32 años sin título, sin referencias, sin futuro. Sus pies se detuvieron en el rellano del segundo piso. Podía dar media vuelta en ese momento, volver al sótano, terminar su turno, irse a casa, leer el periódico del día siguiente y enterarse de que el bebé de los Ashford había muerto por causas misteriosas. Sería triste,
Sería trágico, pero no sería culpa suya. Él no había puesto esas flores allí, no había pedido reconocerlas, no era su responsabilidad. Marcus se apoyó contra la fría pared de la escalera, respirando con dificultad. Pero había algo más allá del trabajo, el dinero y las preocupaciones prácticas, algo que dolía más que todo eso: la humillación. Marcus sabía exactamente cómo lo mirarían esos médicos cuando entrara en la habitación. Había visto esa mirada 1000 veces en su vida. La forma en que entrecerraban los ojos, la forma en que las manos se movían instintivamente hacia las carteras y los monederos, la forma en que las conversaciones se detenían y los cuerpos se tensaban. La mirada que decía: no perteneces aquí, eres menos que nosotros, tu voz no tiene valor. Su abuela había enfrentado esa mirada toda su vida, su madre aún la enfrentaba todos los días. Y a pesar de todo, a pesar de todos los avances de los que hablaba la gente en la televisión, Marcus también la enfrentaba, en cada turno, en los pasillos de este reluciente hospital. Pensó en Victoria Ashford, aferrándose a su esposo y rogando a alguien que salvara a su hija. Pensó en la pequeña Vivian, de 11 días de edad, cuyo diminuto cuerpo se apagaba mientras 16 genios buscaban en todos los lugares equivocados. Pensó en su abuela, muriendo sola en una sala de urgencias porque nadie se molestó en atenderla. «Habla, pequeña, habla». Marcus se apartó de la pared. Le temblaban las manos. Le latía con fuerza el corazón. Todos sus instintos le gritaban que diera media vuelta. Pero siguió subiendo. Marcus conocía los ritmos del hospital como conocía los latidos de su propio corazón. 4 años de invisibilidad le habían enseñado qué pasillos evitaban los guardias de seguridad, qué puertas permanecían abiertas, en qué momentos cambiaban de turno las enfermeras. Ahora utilizaba ese conocimiento, moviéndose por el edificio como un fantasma. Cuando llegó al 3er piso, su sincronización fue perfecta. El doctor Ernst Gruber acababa de llegar de Berlín. Marcus lo vio salir del elevador, con el rostro marcado por el cansancio de 18 horas de viaje. El toxicólogo alemán era el último especialista al que los Ashford habían convocado. Marcus respiró hondo y entró en la habitación 312. El aire del interior estaba cargado de tensión y de ese olor dulzón y nauseabundo que nadie más parecía notar. Los monitores pitaban a un ritmo frenético. Los médicos discutían en pequeños grupos. La pequeña Vivian yacía inmóvil en su incubadora, con la piel del color del cemento húmedo. «Disculpen». Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Las cabezas se giraron, los ojos se entrecerraron. «Las flores», Marcus señaló el alféizar de la ventana, «son gloriosa superba. Todas las partes de la planta son tóxicas. Los alcaloides entran por el aire, a través de la piel. La bebé lleva 3 días envenenada». Silencio. Luego, una risa seca desde algún lugar al fondo de la habitación. El doctor Webb cruzó los brazos, con una expresión entre molesta y disgustada. «Seguridad, por favor. Saquen a este hombre». «Escúchenme». Marcus dio un paso adelante. «Analicen su sangre en busca de colchicina. Quiten las flores ahora mismo. Sé de lo que hablo». «Eres el conserje», dijo una enfermera, como si eso pusiera fin a la discusión. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. Agarraron a Marcus por los brazos, clavándole los dedos en los músculos. «¡La están matando!», gritó Marcus mientras lo arrastraban hacia atrás. «El veneno está ahí mismo. Analícenla para detectar colchicina». Pero en el pasillo, el doctor Gruber se había detenido. El toxicólogo alemán se quedó paralizado, con la cabeza ligeramente inclinada y las fosas nasales dilatadas. Estaba oliendo el aire. Los guardias arrastraron a Marcus hacia la puerta. Sus pies rozaban el suelo pulido. Los doctores volvieron a sus inútiles debates. El momento se estaba escapando. Entonces Marcus lo vio.
el carrito de procedimientos junto a la incubadora. Encima había una botella de carbón activado, equipo estándar en cualquier urgencia pediátrica. El mismo principio que utilizaba su abuela con carbón quemado y molido de la hoguera. No curaría al bebé, pero podría ganar tiempo. Marcus liberó su brazo derecho. Un segundo. Se abalanzó sobre el carrito y agarró la botella con los dedos. 2 segundos. Unas manos lo agarraron por detrás y lo tiraron hacia atrás. 3 segundos. Esperen. La voz atravesó el caos como una espada. El doctor Gruber estaba de pie en la puerta, con la mano levantada. Los guardias se quedaron paralizados. Todos se quedaron paralizados. El alemán cruzó la habitación con 3 rápidos pasos. Llegó al alféizar de la ventana, arrancó una sola hoja del ramo, la aplastó entre los dedos y se la llevó a la nariz. Su rostro palideció. Gloriosa superba, susurró. Dios mío, colchicina. El silencio que siguió duró una eternidad. Entonces Gruber tomó la botella de carbón de la mano de Marcus. Sus miradas se cruzaron. La primera vez que un médico de este hospital lo miraba de verdad. «Esto no la curará», dijo Gruber en voz baja, «pero puede estabilizarla hasta que consigamos el tratamiento adecuado». Hizo una pausa. «¿Cómo lo sabías?» Marcus pensó en el cuaderno de su abuela, sus cuidados dibujos, sus advertencias escritas con tinta roja. «Alguien me enseñó», respondió. «Hace mucho tiempo». Gruber asintió con la cabeza y luego se volvió hacia la sala llena de médicos atónitos. «Quiten esas flores de aquí inmediatamente. Necesito fragmentos de anticuerpos específicos para la colchicina. Pónganse en contacto con el laboratorio de Zúrich. Y que alguien le traiga una silla a este hombre. Acaba de salvar la vida de esta niña». Las siguientes 72 horas fueron las más largas de la vida de Marcus. No le permitieron salir del hospital, no como prisionero, descubrió más tarde, sino como testigo. La administración había iniciado una investigación interna, irrupción en una zona restringida, resistencia a la seguridad, intento de administrar una sustancia no autorizada a un paciente menor de edad. Los abogados del hospital ya hablaban de cargos penales. Marcus se sentó en la sala de espera del sótano, viendo pasar las horas, preguntándose si acababa de destruir toda su vida. Mientras tanto, 3 pisos más arriba, se libraba otra batalla. El carbón activado había funcionado exactamente como había predicho Gruber. Había ganado tiempo. Con el diagnóstico correcto finalmente en sus manos, el equipo médico puso en marcha un protocolo de tratamiento agresivo. Las flores venenosas fueron retiradas y selladas en contenedores de riesgo biológico. Se trajeron fragmentos de anticuerpos desde Suiza, en un vuelo charter de emergencia. Vivian recibió asistencia cardíaca las 24 horas del día. No mejoró en minutos, no mejoró en horas. La recuperación del envenenamiento por colchicina fue lenta y brutal. Cada pequeño avance en los monitores era motivo de celebración. Cada retroceso era motivo de terror. Los especialistas se turnaban para vigilarla, ajustar los tratamientos y contener la respiración. Marcus se negaba a irse a casa. Dormía en las duras sillas de plástico del vestíbulo, comía galletas de la máquina expendedora y esperaba noticias. Al tercer día, una enfermera lo encontró desplomado contra la pared fuera del ascensor. «La niña», dijo, «está recuperando el color». Marcus cerró los ojos y exhaló un suspiro que le pareció haber estado conteniendo durante 3 días seguidos. 1 hora más tarde, Victoria Ashford salió de la habitación 312. Tenía los ojos enrojecidos, le temblaban las manos. Encontró a Marcus sentado en el suelo del pasillo. Y entonces esta mujer, esta multimillonaria, esta heredera, esta persona que nunca le había mirado en 4 años, se arrodilló en el frío suelo del hospital delante del conserje. Y lloró. La investigación comenzó incluso antes de que Vivian estuviera fuera de peligro. Theodore Ashford no esperó a la policía. Contrató a una empresa privada,
antiguos agentes del FBI que cobraban más por hora de lo que Marcus ganaba en una semana. Trabajaron junto a los detectives, pero más rápido, con menos reglas y recursos ilimitados. La pregunta que todos se hacían era, ¿quién envió las flores? La tarjeta era exasperantemente vaga. Para la pequeña Vivienne, con amor. Sin firma, sin remitente, solo una elegante caligrafía sobre papel caro. Pero los investigadores fueron minuciosos. Rastrearon el arreglo hasta una floristería exclusiva del Upper East Side, el tipo de lugar donde un solo ramo cuesta más que la cuota mensual del coche de la mayoría de la gente. Las imágenes de seguridad mostraban a una mujer seleccionando personalmente los lirios gloriosa de un catálogo de especies exóticas. Cabello rubio, lentes de sol de diseño, un caminar seguro que sugería que era la dueña de cada habitación en la que entraba. El pago se había realizado con una tarjeta de crédito corporativa. El nombre de la cuenta, Cecilia Ashford, esposa de Jonathan Ashford, hermano mayor de Theodore, cuñada de Victoria. Cuando Marcus se enteró de la noticia, se sintió mal. La historia detrás de la historia era vieja y desagradable. 9 meses antes, cuando Victoria anunció su embarazo, el patriarca de la familia, Edmund Ashford, convocó una reunión. Estaba reescribiendo su testamento. Theodore y sus descendientes se convertirían en los herederos principales, y no Jonathan, el hijo primogénito. Un bebé por nacer había cambiado $60,000 millones. Cecilia había pasado 20 años casada con Jonathan, esperando su parte de la fortuna de los Ashford. 20 años de cenas familiares, galas benéficas y sonrisas para los fotógrafos. 20 años planeando un futuro que de repente se desmoronaba. Todo por culpa de un niño que aún no había nacido. Los mensajes borrados del teléfono de Cecilia, recuperados por expertos en informática forense, contaban toda la historia. Meses de investigación sobre toxinas vegetales indetectables, consultas con botánicos exóticos bajo un nombre falso, una planificación cuidadosa programada para la semana siguiente al nacimiento de Vivienne, cuando la seguridad se relajaría y un regalo de la familia no levantaría sospechas. Tenía la intención de matar a un bebé de 11 días por dinero. 2 semanas después de que concluyera la investigación, la policía arrestó a Cecilia en su casa de verano en los Hamptons. Estaba bebiendo vino en la terraza cuando llegaron, como si los estuviera esperando. Me merecía ese dinero, les dijo a los detectives. 20 años con esa familia. 20 años. ¿Y un bebé iba a quitarme todo? Marcus pensó en su abuela, que había muerto sin nada, que nunca había hecho daño a nadie en toda su vida. A veces, el mundo no tenía sentido. Un mes después del arresto de Cecilia, Marcus recibió una citación para acudir a la oficina de administración del hospital. Caminó por los relucientes pasillos con el corazón en un puño. La investigación interna se había prolongado durante semanas. Los abogados del hospital querían una resolución discreta, la renuncia de Marcus a cambio de no presentar cargos penales. Era más de lo que esperaba, sinceramente. Al menos no iría a la cárcel, pero perder este trabajo significaba perder todo lo demás también. La oficina administrativa estaba en la última planta, un lugar que Marcus solo había visto mientras vaciaba los botes de basura. Candelabros de cristal, muebles de cuero, vistas de Manhattan que parecían postales. La oficina del director estaba llena de gente. Theodore y Victoria Ashford estaban sentados en las sillas principales. Junto a ellos había un hombre con un traje caro que Marcus no reconoció. Y en la esquina, sorprendentemente, estaba el doctor Ernst Gruber. «Por favor, siéntese, señor Whitfield», dijo Theodore. Su voz transmitía algo que Marcus no pudo identificar al principio. Luego lo reconoció. Vergüenza. La investigación interna concluyó esta mañana. Se han retirado todos los cargos contra usted. Marcus parpadeó. Yo. ¿Qué? Mi familia intervino legalmente, continuó Theodore. Lo que hizo esa noche infringió una docena de normas del hospital.
También salvó la vida de mi hija. La Junta ha acordado que el enjuiciamiento sería inapropiado. Victoria se inclinó hacia adelante. Sus ojos aún estaban cansados, pero ahora brillaban con algo cálido. Queremos saber más sobre su abuela, señor Whitfield. El doctor Gruber nos ha dicho que los conocimientos que usted ha demostrado no existen en ningún plan de estudios de medicina moderna. Necesitamos entender de dónde provienen. Marcus miró a los rostros que lo observaban. Por primera vez en 4 años en este hospital, la gente lo veía realmente a él. No al uniforme, no a la fregona, a él. Se llamaba Odell, dijo en voz baja. Odell Whitfield, y sabía cosas que sus facultades de medicina nunca enseñaron. 1 año después, Marcus apenas reconocía su propia vida. Los Ashford no solo le habían ofrecido gratitud, le habían ofrecido una transformación. Primero llegó la beca, un programa intensivo en gestión de la salud comunitaria en la Universidad de Columbia, combinado con estudios etnobotánicos en el Jardín Botánico de Nueva York. Marcus asistía a clases por la mañana, estudiaba por la noche y pasaba los fines de semana trabajando como consultor en el proyecto que lo cambiaría todo, la Fundación Odell Whitfield para la Medicina Integrativa. Cuando la fundación se puso en marcha oficialmente, Marcus asumió el cargo de coordinador de programas comunitarios, no como caridad, no como un regalo, como un profesional cualificado que se había ganado su puesto. La fundación operaba en 2 frentes. Primero, clínicas gratuitas en barrios desfavorecidos donde médicos cualificados trabajaban junto a curanderos tradicionales, combinando la medicina moderna con los conocimientos ancestrales. Segundo, un programa de documentación para preservar las tradiciones curativas que se estaban perdiendo con el fallecimiento de los ancianos. El Hospital Lenox Memorial también cambió. Bajo la presión de la familia Ashford, se implementaron nuevos protocolos. Capacitación obligatoria sobre sesgos inconscientes. Una revisión de los casos en los que se había ignorado o rechazado a pacientes marginados. Medidas de rendición de cuentas que realmente tenían fuerza. En el vestíbulo principal, se instaló una placa de bronce, en memoria de Odell Whitfield y de todos los curanderos cuyos conocimientos salvaron vidas cuando la medicina formal no pudo hacerlo. Marcus llevó a su madre a vivir con él al nuevo departamento. 2 dormitorios de verdad. Luz solar a través de ventanas de verdad. Espacio para respirar. Por primera vez en su vida, ella no tenía que tener 3 trabajos. Por primera vez en su vida, Marcus no tenía que ser invisible. A veces se paraba frente a esa placa, después del horario laboral, cuando el vestíbulo estaba vacío y en silencio. Recorría con los dedos el nombre de su abuela, y recordaba su voz, su risa, sus pacientes lecciones en el porche de Thibodeau. «Lo logré, abuela», susurraba. «Alcé la voz, tal y como tú me enseñaste». Pero la prueba más difícil aún estaba por llegar. El auditorio del Lenox Memorial Hospital tenía capacidad para 400 personas. Todos los asientos estaban ocupados. Médicos con batas blancas, enfermeras con uniformes quirúrgicos, estudiantes de medicina con cuadernos abiertos en el regazo. Los administradores del hospital que en su día habían considerado a Marcus un lastre, ahora estaban sentados en las últimas filas, observando nerviosos. Y en la primera fila, Victoria Ashford sostenía a su hija Vivienne, que ahora tenía 13 meses. Estaba sana y tenía los ojos brillantes, sin saber que ella era la razón por la que todas esas personas se habían reunido allí. Marcus estaba detrás del escenario, con las manos temblorosas. Ya había dado presentaciones antes, pequeñas, reuniones comunitarias, sesiones de capacitación para los nuevos voluntarios de la fundación. Pero esto era diferente. Este era el hospital que lo había ignorado durante 4 años. Estas eran las personas que lo habían mirado como si fuera de cristal. El doctor Gruber lo encontró en el pasillo, caminando de un lado a otro. ¿Nervioso?, le preguntó el alemán. Aterrorizado, admitió Marcus. Gruber sonrió.
Bien, eso significa que te importa lo que vas a decir. Le puso una mano en el hombro a Marcus. Necesitan oír esto. Todos ellos. Ve y recuérdales que la medicina no comenzó en sus libros de texto. Marcus asintió. Respiró hondo y subió al escenario. Los aplausos que le dieron la bienvenida le resultaron extraños, como llevar ropa que no le quedaba bien. Subió al estrado, ajustó el micrófono y miró al mar de rostros. Mi abuela nunca pisó una aula universitaria. Su voz resonó en el silencioso auditorio. Nunca tuvo un diploma colgado en la pared. Nunca publicó un artículo, asistió a una conferencia ni obtuvo una sola credencial que ustedes pudieran reconocer. Aprendió lo que sabía de las mujeres que la precedieron, mujeres que fueron traídas a este país encadenadas y que tuvieron que descubrir cómo sobrevivir cuando nadie más las ayudaba. Marcus hizo una pausa para que las palabras calaran. Esas mujeres asistían partos en chozas sin agua corriente. Trataban la fiebre con raíces y corteza porque las farmacias no les atendían. Aprendieron qué plantas curaban y cuáles mataban, porque ese conocimiento significaba la diferencia entre la vida y la muerte para sus familias. Miró a la primera fila, a Victoria, a la pequeña Vivienne que lo observaba con ojos curiosos. Hace 14 meses, yo era conserje en este hospital. Todas las noches empujaba un carrito por estos pasillos, limpiando lo que ustedes ensuciaban. En 4 años, ni una sola persona de esta sala me preguntó mi nombre. Ni una sola persona me miró a los ojos. Era invisible. Un murmullo recorrió la multitud. Algunas personas se movieron incómodas en sus asientos. No lo digo para que se sientan culpables. Lo digo porque es la verdad, y la verdad es donde comienza la curación. Marcus se agarró al atril para mantener el equilibrio. La noche en que Vivian Ashford se estaba muriendo, 16 de los médicos más acreditados del mundo estaban en esa habitación. Harvard, Stanford, Oxford, Johns Hopkins. Y ninguno de ustedes pudo ver lo que la estaba matando, porque ninguno de ustedes había necesitado aprenderlo. El conocimiento que le salvó la vida provino de una mujer que murió en una sala de urgencias, ignorada durante 6 horas porque nadie pensó que mereciera atención. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar las últimas palabras. No intentó ocultarlo. Hay personas como mi abuela en todas partes, en todos los pasillos de los hospitales, en todas las salas de espera, portadoras de un conocimiento que sus libros de texto nunca han captado. La pregunta es, ¿van a seguir mirando a través de ellos? ¿O van a empezar por fin a ver? El silencio se prolongó durante un largo momento. Entonces Victoria Ashford se levantó, con Vivian en brazos, y comenzó a aplaudir. Uno a uno, los demás se unieron a ella. El doctor Gruber, las enfermeras, los estudiantes, incluso los administradores al fondo. Marcus se quedó de pie en el estrado, con lágrimas corriéndole por las mejillas, y dejó que los aplausos lo inundaran como la lluvia después de una larga sequía. La ceremonia había terminado hacía 1 hora, pero Marcus no se atrevía a marcharse. Se quedó de pie en el nuevo jardín medicinal del hospital, un proyecto que él mismo había diseñado, escondido en un soleado patio que antes había sido un almacén olvidado. La lavanda y la equinácea crecían en hileras ordenadas. Los arbustos de saúco bordeaban el sendero. Las hierbas que Odell habría reconocido llenaban los parterres elevados con etiquetas pintadas a mano. Y en una esquina, rodeada de señales de advertencia, una sola gloriosa superba florecía en una vitrina de cristal. Para no olvidar nunca, explicaba Marcus a los visitantes, belleza y peligro, conocimiento y responsabilidad, uno al lado del otro. Estaba estudiando la flor cuando se acercaron unos pasos por el camino de grava. Victoria caminó hacia él con Vivienne en brazos. La niña había crecido mucho en el último año. Mejillas regordetas, rizos oscuros, ojos que brillaban con curiosidad. No se parecía en nada a la bebé gris y moribunda que Marcus recordaba de aquella terrible noche.
Ha estado preguntando por ti toda la mañana, dijo Victoria, sonriendo. Bueno, a su manera de preguntar. ¿Su versión? Victoria se detuvo frente a él. Tiene una nueva palabra. Empezó a decirla la semana pasada. Al principio no entendíamos lo que quería decir. Vivien se retorció en los brazos de su madre y extendió ambas manos hacia Marcus. Mar, dijo claramente. Mar, Mar. Marcus sintió que se le cortaba la respiración. Se refiere a ti, dijo Victoria en voz baja. Eres una de sus primeras palabras. Marcus tomó a Vivien en sus brazos. Era tan liviana, tan cálida, tan viva. Le agarró la cara con sus manitas y se rió. Un sonido puro y alegre que pareció llenar todo el jardín. Hola, pequeña, le susurró. ¿Te acuerdas de mí? Vivien le acarició la mejilla y volvió a decir, Mar. Marcus miró a su alrededor, al jardín, a las hierbas que su abuela le había enseñado a usar, al hospital que ahora llevaba su nombre en una placa de bronce, al cielo sobre Manhattan, más azul de lo que jamás recordaba haberlo visto. Pensó en el cuarto del conserje donde solía esconderse, el hombre invisible que empujaba un carrito por los pasillos donde nadie lo veía, el nieto de una curandera que murió siendo ignorada. Ese hombre ahora le parecía un extraño. Gracias, abuela, dijo en silencio. Cumplí mi promesa, alcé la voz. Vivien volvió a reír, y Marcus se rió con ella. Ya no era invisible, era Marcus Whitfield, sanador, maestro, constructor de puentes entre mundos que nunca habían aprendido a verse entre sí. Y en algún lugar, estaba seguro, Odell Whitfield estaba sonriendo.